día, buena tarde o buena noche y bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde la insoportable levedad del ser hasta cómo sobrevivir a una caída mortal con el poder de la familia. Mi nombre es Felipe Sánchez. Y ¿quién era? Yo soy Poncho Jiménez. Y el día de hoy toca hablar del cine, y no de cualquier cine, sino del cine experimental. Porque, bueno, tras bambalinas estábamos diciendo de que, pues bueno, se puede abordar desde un montón de perspectivas, puntos de vista. Y pues es que es cosa de ver qué es, porque uno se pone a ver estas cosas y dice, bueno, esto es surrealista, esto es dadaísta, y ¿en dónde queda el cine experimental, no? Para acompañarnos en esta mesa redonda nos acompaña por un lado el cineasta Alfonso Ortiz. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Poncho, Felipe, ¿te puedo decir poder? Porque pues así te conocemos. Sí, adelante, por favor. Ok. Bueno, es que acá en el círculo íntimo de filmadores experimentales, a Felipe se le conoce como el poder, porque todo lo puede. No hay nada que no pueda el poder. Entonces, muchas gracias, poder, muchas gracias, Poncho, tocayo apócrifo. Les agradezco la invitación y sobre todo para un tema que a mí me apasiona, me encanta y bueno, que de repente he tenido esos atisbos y atinos de colarme en esas filas de lo que es el llamado cine experimental. Y por otro lado tenemos a un personaje que ya es una institución no solo en este canal, sino en nuestros corazones. Él es Joaquín Rubio. Profesor Joaquín, ¿cómo está usted la tarde de hoy? Pues gracias por la institución. Ya sé que es por lo longevo, pero sí, ya soy una institución. Y bueno, me da mucho gusto que estar aquí nuevamente, que no les hayan abandonado en su canal y que siga aquí presente, que me sigan invitando. Yo creo que tienen muchos enemigos que se quieren desquitar ustedes de ellos y por eso me siguen invitando. Y bueno, pues un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Como le dije, siento como que pida el tiempo que vuelva. Qué emoción estar aquí. Y bueno, pues tener aquí a Alfonso y a Poncho, porque no le puedo decir como le digo en la intimidad, pero bueno, el romano, como le digo el romano, exactamente, pero bueno, esto pues una gran emoción y pues aquí pues compartiendo este tema sobre lo que es de entrada el cine pues es apasionante, nos atrae a todos y pues esta parte de lo experimental, pues aquí creo que tenemos dos puntos de vista porque pues obviamente yo me voy a la teoría, Alfonso se va y ustedes se han ido más a la parte práctica, a la praxis, lo cual admiro, su valentía y pues sobre todo también hablar de lo experimental, pues no importa en dónde sea lo experimental, pues es bastante complicado, no importa si es Estados Unidos, si es Europa, es México o es en Asia, hacer un cine experimental pues es casi como un harakiri, ¿no? En ese sentido, porque pues es como no asegurarte a tener una gran perspectiva, pero pues también ya hay festivales hasta de cine experimental en ese sentido. Pero gracias. Pues vamos a arrancarnos y pues hacemos un llamado a la curiosidad, porque pues creo yo que el cine experimental va de la mano de eso, ¿no? Del yo quiero ver qué pasa si hago esto, hago aquello, y pues es curiosidad, la madre curiosidad. Así que pues abrimos con la pregunta, ¿cómo podemos definir al cine experimental? ¿Qué bases lo conforman? Y como pues un añadido aquí que platicábamos de pronto Felipe y yo es, ¿será que podemos considerarlo género o más bien es una forma de hacer y crear, ¿no? Entonces, querido tocayo, Ponchito, Ponchote, micrófonos son suyos. Tocayo apócrifo. Somos tocayos apócrifos. Hay que hacer un corto experimental tú y yo que se llame Tocayos apócrifos. Ándale, sí. Creo que más que un género, más que una forma de hacer cine, creo que el cine experimental o la etiqueta, ¿no? Como de experimental es más que nada es una búsqueda, es como, no es una etiqueta como tal, como de género, como de manera de hacer cine, no, es todo un statement, es una declaración. El ser experimental, hay cine comedia experimental, hay terror experimental,
¿no? Hay drama experimental, ¿no? Todo esto. Entonces, no género, no subgénero tampoco, ¿no? Yo creo que igual ahí en el Blockbuster o afuera de la Cineteca, pues tienen igual ahí su etiquetado, ¿no? De cine experimental como para poderlo, pues, separar y vender mejor, ¿no? Pero no, creo que es más que nada una forma, pero de ver el mundo, de acercarse al cine. No creo que sea un género ni una forma de hacer cine, creo que es como de una forma de verlo, de aproximarse a él, ¿no? Aproximarte a los géneros desde lo experimental, afrontar la narrativa desde lo experimental. Entonces creo que es más que nada un statement, sí es una declaración más que otra cosa, para mí, ¿no? Obviamente. Por otro lado, creo que habría que irnos más atrás, como al origen, ¿no? De la palabra experimental, experimentación, experimento, ¿no? Y bueno, todo esto, pues, obviamente está sustentado en lo que es la metodología científica, que es la provocación de fenómenos y su estudio, ¿no? El estudio de estos fenómenos que han sido provocados. Yo creo que no hay mejor manera de describirlo, y creo que es eso lo que hacemos cuando nos aproximamos a alguna historia desde la forma experimental. Creo que es eso, o sea, es provocar algo para después estudiar, ¿no? Esto que has generado. Entonces, podría ser una búsqueda también, ¿no? También para mí luego tiendo a eso en los videoclips, sobre todo, soy más experimental, me podría llamar un poquito más experimental en los videoclips, porque creo que es una búsqueda también, y no necesariamente una búsqueda de saber qué es lo que estás buscando, simplemente es un estado de estar alerta, de, de observación, ¿no? Y no necesariamente tienes que saber qué es lo que estás buscando, simplemente estás buscando algo. Entonces, cuando lo encuentras, sabes que ya lo encontraste, y entonces estudias, ¿no? Esa provocación, ¿no? O sea, provocas algo con eso que encontraste, y entonces estudias este fenómeno que se dio a partir de esta provocación, ¿no? Hablamos obviamente de gramática cinematográfica, obviamente los elementos gramaticales, ¿no? Que conforman el lenguaje cinematográfico, pues obviamente esos son los elementos, ¿no? Que tienes para poder hacer tu experimento. Y entonces desde ahí poder hacer el estudio de los resultados que te arroje la provocación y el fenómeno que hayas ocasionado, ¿no? Creo que es eso, más que otra cosa, es una búsqueda. Y es un estado, es un statement, es una declaración de una búsqueda, de no saber necesariamente. Puede que sepas qué es lo que estás buscando, o sea, sí, esa búsqueda puede tener un fin, sí, simplemente no sabes cómo llegar a ello, ¿no? Pero si ciertamente no sabes qué es lo que estás buscando, también puede ser experimental, también puedes experimentar desde ahí, ¿no? Desde el desconocimiento, ¿no? Que nada tiene que ver con la improvisación, ¿no? También, o sea, se puede equivocar uno y confundirlos, ¿no? O sea, una cosa es improvisar con la gramática cinematográfica, una cosa son estos cortos experimentales, ¿no? Pero que realmente estaban improvisando, ¿no? Y de aquí me puedo ir a una frase, una idea que comparte el maestro Jorge Ayala Blanco, que hay quienes filman sus delirios y hay quienes hacen delirar a su instrumento, ¿no? Y eso creo que es muy importante, ¿no? O sea, filmar delirios es así como el loquito, dice Jorge Ayala Blanco, es como el loco que está escribiendo en la pared de su cuarto, de su habitación en el manicomio, y que es puro desvarío y que nada tiene sentido, ¿no? Pero hay otras personas que hacen delirar a su instrumento, y de ahí salen estas obras maestras impensables, ¿no? Entonces creo que también va por ahí, ¿no? Me recordó ahorita esa idea del maestro Ayala Blanco.
una vez en un capítulo en la historia, como yo soy parte de la historia, entonces esto pues ahorita principalmente, ahorita que estamos hablando de lo experimental, lo que decía aquí Alfonso, que era pues muchas veces lo experimental es, tal vez no sabe a dónde va a llegar, pero sí tiene que saber de dónde viene. Sí es importante de dónde se parte. Ante esta parte, lo que tú decías entre la improvisación y lo experimental, ¿no? Y lo experimental siempre tiene que tener un punto de partida. Y es lo que decías, pues tal vez esta forma de inventar, de crear o de hacer una ruptura ante lo que son las estructuras ya dadas y forjadas, y que se tiene cuando se experimenta, se tiene que saber esas reglas, esas normas y esas estructuras, ¿no? Entonces, esta manera, como dices, de ¿a dónde va? Pues tal vez no se sabe a dónde se vaya, pero sí se sabe de dónde se parte, ¿no? Y a partir de esa estructura, buscar una estructura que sea nueva, que crea una nueva propuesta y que muchas veces, pues también hoy en día, pues es lo que vemos. En ese sentido, pues lo podemos ver en la experimentación. La experimentación se basa en la experiencia, ¿no? Y ahí sí iremos que es la experiencia es día tras día, ¿no? Porque si no está la experiencia, de nada me sirve una teoría, de nada me sirve un discurso totalmente racional, pragmático, positivista, racionalista, cuando no lo aterrizo a una idea, ¿no? Y esta manera de llevarlo a la experiencia, en lo experimental viene mucho la experiencia propia, ¿no? En ese sentido, la trascendencia de la experiencia propia. Entonces, por eso lo experimental yo creo que tiene esta vitalidad de que es algo que todavía no está tan contaminado de ciertas estructuras, es algo mucho más libre. Y pues también eso, ¿no? Que es lo que vemos, que gracias a los experimentos, pues después se va estructurando, ¿no? Porque pues hoy lo vemos todavía la cosa más coloquial, ¿no? Un Fórmula 1 es algo, una visión de una experimentación para los próximos coches que vamos a tener nosotros en unos años, ¿no? Entonces, todo si no hay una experimentación y es tratar de romper, ir un poco más allá y saber también, pues una parte que no es racional, sino en la experimentación, el cine experimental o en lo experimental, saber la parte intuitiva y perceptiva, saber que se puede romper y que hay unas posibilidades. Hoy en día, pues lo vemos esto, ¿no? O sea, en el sentido de que vivimos en sociedades que estamos en un sincretismo, en la hibridez, en ese sentido de lo que es un mundo que está buscando una deconstrucción para crear una nueva construcción, ¿no? Entonces, llegar y deconstruir, pero no proponer algo, pues eso no tiene una trascendencia, ¿no? Lo que yo siempre digo, y como recordarán esos bellos capítulos por ahí de complicidades, que decían, romper, pues cualquiera puede romper, pero hacer una rompida, no cualquiera lo hace, ¿no? Porque la rompida tiene que ver algo con, es algo mucho más trascendental. Entonces, estos que quieren experimentar no quiere decir que en el acto de la experimentación tengan una posibilidad realmente de ir más allá de una ruptura, ¿no? Porque también es eso, si la experimentación no tiene una finalidad, una ruptura, pues nunca habríamos llegado más lejos, ¿no? Y esto, pues lo que decía aquí Alfonso sobre la manera de ver el mundo, pues yo creo que esa es la tendencia que también, pues el ser humano ha ido evolucionando, hemos tenido diferentes contextos y bueno, hablando de aquí del arte, yo me acuerdo que en mis épocas, en esa parte, cuando era el arte clásico, pues sabíamos que era una idolatría al universo, a la naturaleza, luego pasa con Grecia, pasamos a un mundo que rompe con todo eso y se cambia a una sociedad, hay una visión antropocéntrica, antropomórfica, luego llegamos a Roma y pues pasamos a una visión que es ya no es la parte del humanismo, es la parte humana, el poder, la fuerza, todo un mundo materialista. Pasamos a la Edad Media y pues aprovechan de que hay bóvedas y la forma estructura romana y nada más le pongo una cruz encima e inmediatamente hacemos una iconografía nueva, viene el Renacimiento y pues no nada más es hacer una ruptura de lo que es el lenguaje, sino hacer una propuesta nueva, ¿no? Una nueva forma y así nos vamos hasta llegar al arte moderno y que casualmente el arte moderno pues no aparece hasta el siglo XX, cuando la era moderna nace en el siglo XV. La mentalidad quiere decir que nunca se experimentó realmente, ¿no? Se hizo una visión
que es una cosa que éramos positivistas, racionalistas, darwinianos, hijos de Newton, etcétera, etcétera, o como diría por ahí el querido recordando clases, el método de la razón y todo lo demás, descartesianos, etcétera, pero ¿qué pasa? La mentalidad no evolucionó y eso es una cosa, lo que racionalmente nosotros hablamos al verdadero sentir. Y yo creo que el arte siempre ha reflejado esa visión. Y es increíble que haya habido un desfasamiento entre el siglo XV, que es cuando empieza la era moderna, y que el arte moderno no llega hasta el siglo XX, porque no se atrevió a jugar en formas, pero no en fondos. Y eso es lo que vimos que pasó, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, pero el siglo XX presenta eso, ¿no? Que es una ruptura, ahí sí hubo una rompida total, ¿no? ¿Por qué? Porque el Renacimiento siguió teniendo la parte religiosa, el ámbito religioso, el Barroco también, lo Neoclásico también, pero al final, hasta que llega el siglo XX, es la presencia del hombre, ¿no? Y es en esa experiencia donde viene una verdadera rompida en el arte moderno, y el hombre nos hacemos modernos, pero casi después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esto que decía Alfonso de cómo es la experiencia, el experimentar y cómo ver al mundo, pues el arte es donde ha visto al mundo, pero no de la razón y la lógica, sino es de la intuición. Y esa parte es donde yo siento que lo experimental es lo que tiene mucho con este sentir, y que es lo que vemos, el sentir rompe fronteras, límites, y el sentir es lo que tiene que ver esta parte que te impulsa y que tu percepción te dice que puedes hacer algo más y romper algo más. Entonces yo creo que esto pues es la virtud, que nosotros en la vida misma somos experimentales, siempre vamos rompiendo más, vamos haciendo un límite más, y yo creo que eso es una virtud que tienen los artistas, y que admiro a todos aquellos que se dedican a lo experimental, porque es de repente desnudarse de las formas y de las estructuras y arriesgarse, pero también arriesgarse sabiendo que, como decía Alfonso, no sé a dónde voy, pero sé que hay algo más allá, ¿no? Como una vez alguien descubrió que pues había nuevas tierras acá del otro lado, no sé para dónde voy, pero a dónde me lleve, ¿no? Pero mi intuición me dice que voy a eso, ¿no? Si no hubiera llegado alguien así, no hubiera tenido esa experiencia, esa experimentación, esa manera de arrojarse a su instinto y a su intuición, pues creo que todavía estaríamos en otros rollos en la historia, ¿no? Pero eso es en el arte, que sobre todo yo creo que lo que decía Alfonso, tal vez no sé hacia dónde voy, pero hay una intuición y una percepción que permite que pueda uno romper de dónde vengo, y mi intuición me permite estructurarlo, cosa que con la improvisación no quieres, muchas veces no saben ni de dónde viene ni para dónde voy. Entonces, eso que yo improvise, pues no quiere decir que yo tenga un punto de referencia, y por lo menos tener brújulas hacia lo que pretendo hacer. Yo creo que eso es lo maravilloso del cine experimental, y pues de todo lo que es lo experimental. Recordando y yéndome así como pídele al tiempo que vuelva, como Christopher Reeve, profe, usted diría que no, ¿qué tal? Le quería saber el punto de la opinión que tenía Joaquín y que tienen ustedes acerca de qué tanto habrá tenido que ver este desfase de que hasta el siglo XX fue cuando nos interesamos por el humano, por el ser humano, por el aquí, el Dasein, ¿no? Por decir un término filosófico, ¿no? El ser arrojado. ¿Tendrá que ver con la muerte de Dios? Justo estaba reflexionando toda esta cuestión. Creo que sí por un lado, creo que la guerra sí debió haber sido un punto importante de quiebre, la Primera Guerra Mundial sobre todo. Esta frase, ¿no? De Dios ha muerto, que resuena justamente dentro de sobre todo la Europa occidental. Creo que fue lo que de una u otra manera propició también la salida, ¿no? De esta estructura, porque al final del día algo que empezamos a ver a inicios del siglo XX es que empieza a haber ya un rompimiento muy fuerte, sobre todo del lado espiritual. ¿Me explico? Un rompimiento o una rompida. Bueno, una rompida más bien. Yo creo que sí hay una rompida bastante importante en función justo de lo que le decía el maestro, ¿no? De las formas, ¿no? O sea, creo que todo estaba dentro de una forma y dentro de una determinada
estética, porque a final de cuentas había una estructura, me explico, había una institución. Si bien ya no era la iglesia como tal, sí todavía todo lo que marcaba la parte espiritual, todo lo que marcaba la parte emocional estaba hecho dentro de esos cánones. Entonces, a partir de que surge la idea del famosísimo Dios ha muerto, a partir de la mecanización, ¿no? Y a partir de, digo, yo creo que también el proceso de la revolución industrial es muy importante, y de la producción en masa, porque justamente ahí el ser humano empieza a darse cuenta de lo insignificante que es ante el mundo, ¿me explico? Al momento de que desarrolla una máquina que puede hacer lo que ellos hacían antes de forma artesanal o de forma, ¿cómo decirlo?, humana, y ver que todas esas actividades pueden hacerse a partir de una máquina, a partir de la repetición, cuando justamente inicia todo este movimiento de grandes empresas, de grandes conglomerados que amasan a una gran cantidad de obreros, y en donde terminan siendo simplemente ¿cómo se llama esto? Una pieza de herramienta, una pieza de engranaje. Creo que es ahí cuando se empieza a romper justamente con los cánones, porque nuevamente viene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién soy? ¿Cuál es el paradigma que yo ocupo en esta nueva sociedad industrializada? Que era algo que, por ejemplo, no existía en el siglo XV o en el siglo XVI. Ya vendría hasta el siglo XIX, justamente, en donde vendría a suceder todo esto. Y creo que incluso el romanticismo a finales del siglo XIX vendría a ser un primer intento de romper justamente con los cánones, ¿no? Y con este pensamiento positivista que veníamos ya cargando desde un par de siglos atrás. Entonces, para mí vendría por ese tipo de fenómenos, ¿no? El volver a replantearse de manera espiritual, de manera racional y de manera artística o emocional, cuál era el lugar que el hombre o el ser humano tenía en el mundo, ¿no? Es que yo siento también que conforme, digo, conforme va avanzando el tiempo, pues el mundo de cierta forma se va haciendo más chiquito, ¿no? Lo vamos abordando más y pues bueno, ahorita creo que todos ustedes están en la Ciudad de México, yo estoy en Oaxaca, ¿no? O sea, hemos tenido mesas redondas con gente que están en el otro lado del mundo. Entonces, pues esto de Dios ha muerto me hizo pensar un poquito en que, pues no es literal, pero de cierta forma también el humano ya empezó la parte de la omnipresencia, porque pues podemos estar en todos lados, ¿no? Gracias a la misma tecnología que crea el mismo humano. Decía Felipe, que se siente insignificante, ¿no? Yo creo que gran parte sí, pero también muchos otros no, más bien los empodera, porque también es el humano el que dice, yo creé esta máquina, ¿no? Que puede hacer cosas poderosísimas. Es como aquella frase también del, ¿será Dios tan poderoso que pueda crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda cargar? Pues así el humano, ¿no? Hizo una máquina que lo rebasa, pero él la hizo como sea. Aparece la fotografía y luego el cine y justo poquitos años antes de que ya se dé toda esta ultra revolución del yo me voy hacia lo surrealista, yo me voy a lo expresionista, yo me voy a lo cubista, yo me voy a aquello y a esto otro, ¿no? Recuerdo muy bien, no sé si me lo estoy inventando, que cuando nace la fotografía, los pintores en respuesta inician el impresionismo, ¿no? Porque te dicen, tu fotografía puede hacerlo así literal, pero mira, no puede hacer esto, ¿no? Con puntitos. Entonces también siento que por ahí puede irse impulsando. Oiga, qué buena escuela fueron, ¿no? Los felicito, la verdad, los felicito. Había buenos maestros, ¿eh? Y de historia, de filosofía, de cine, los felicito, ¿eh? Qué bueno, la verdad. Y bueno, pues aquí sí, no, pues ya nada más lo que estaban diciendo, pues aquí lo que decía Alfonso, pues obviamente que es entre esta parte del Dasein, de esta parte de la existencia, y pues sí, sobre lo que es alguien que dijo más allá del bien y del mal, y la caída de los dioses, ¿no? Y ahí empezó el pensamiento moderno, ¿no? En esa situación, y que pues bueno, vendría que una nueva mirada, y que pues esto que estamos hablando, alguien experimentó con unas nuevas ideas, ¿no? Y un nuevo formato, y que claro, Dios ha muerto, pero pues viene Superman, ¿no? O sea, Ubermenschen, ¿no? Viene el Ubermenschen, ¿no? Entonces, de ahí pues vienen todos los superheroes, exactamente, ¿no? Entonces,
de esa manera, pues yo creo que sí vuelve a humanizar, que es lo que sucede, nos vuelve a humanizar. Y yo creo que eso es lo que vemos, que pues por eso el arte, pues viene en el siglo XX hablando de una perspectiva expresión, ¿cómo se llama? No expresionista también, pero también experimental, donde estamos viendo que se está experimentando también. Hay una nueva realidad, hay un nuevo mundo, se cayó la Primera Guerra, o sea, vino la caída y la fractura de la Primera Guerra Mundial, se fueron 5 siglos, que se fue la aristocracia, que era la más absolutista, y así como Gran Hotel Budapest, o sea, y como Stoker es así de que la aristocracia no se ha dado cuenta, pero ya está vieja, decrépita, en un mundo que está en otra mentalidad, ¿no? Entonces, pues todo eso se fracturó y pues llegó todo el pensamiento moderno, ¿no? Entonces, yo creo que en ese constante experimentar de la vida, pues es donde vemos que por eso, lo que decíamos, pues viene una transformación que decía aquí Poncho sobre la revolución industrial, un mundo que viene positivista. Vemos que viene en filosofía, llega el pensamiento alemán que habla y nos brinca al hombre moderno, porque no podríamos entender al hombre moderno o contemporáneo sin el pensamiento alemán, pero el arte lo vemos que como viene siendo todos esos países que vienen de unas rompidas, no exactamente, la caída, los artistas, los rusos, los europeos centrales, los franceses también, todo esto que se cae de repente, pues es lo que se empieza a fracturar y no nos extraña que de repente París y Berlín sean las capitales que surgen como estas propuestas del verdadero sentir. Por eso esto que decía Alfonso, ante la propuesta que es un artista experimental, pues tiene que saber un punto de referencia, queramos o no, debe de tener un punto académico totalmente, porque si no, no es que se valide su discurso, yo siento, sino que al final de cuentas, pues puede correr el riesgo de una improvisación, porque de repente yo puedo improvisar, pero yo estoy inventando algo maravilloso, pero como te digo que esto lo inventaron hace 300 años, ¿no? Entonces, si tú crees que algo maravilloso. En cambio, el que experimenta tiene todo este transitar de la historia, conoce y pues tiene un punto de partida y sabe qué romper, ¿no? Y vemos que pues este siglo XIX, pues vemos que es la revolución industrial, el pensamiento alemán y que por eso pues llega una fractura política y social en Europa y de repente el arte está reflejando ese nuevo sentir. Entonces, yo creo que por eso ahorita que estamos hablando hasta el cine experimental o el arte experimental o todo, pues yo creo que el arte experimental, la vida experimental, la ciencia es experimental, todo es experimental, ¿no? En ese sentido. Entonces, si no existiera eso experimental, como decíamos, no tendríamos tal vez estos grandes directores de hoy en día. Si no fuera experimental, no tendríamos los coches. Si no tendríamos experimental, pues esto es producto de una experiencia, ¿no? Esto es experimental. Esto fue gracias a todo un desarrollo experimental que se utilizó y pues todo eso hoy en día en la vida práctica, pero esto viene de alguien que se atrevió a jugar más allá, ¿no? Entonces yo creo que esa es la virtud que muchas veces cuando estamos ya en nuestra realidad, olvidamos de dónde vienen las cosas y estos que son los experimentalistas, llamémosle así, son los que nos hacen conscientes que de dónde venimos, dónde estamos y de repente cuando están haciendo sus propuestas a todos los niveles científico, político, social o lo que sea, pues todo hay una nueva propuesta, ¿no? Hablando hasta lo político, pues hoy el populismo es una nueva forma de política, ¿no? Y teníamos a Trump, tenemos a Erdogan, tenemos a Orbán, tenemos a Polonia, tenemos a Eslovenia, tenemos a Bolsonaro, tenemos a otro que conoce por ahí muy bien. O sea, el populismo es una nueva forma de experimentación política también, ¿no? Pero si no existiera una plataforma que permitiera esos cambios y esa estructura, pues si no sabemos de dónde venimos, pues es exactamente de ese neoliberalismo, pues viene una nueva forma de hacer una trascendencia. ¿Por qué? Porque hay un nuevo cambio social, político, una mentalidad, y pues hasta en eso estamos experimentando hoy en día todos estos procesos, ¿no? Entonces yo creo que el experimentalista tiene esa virtud de tener un don y de visualizar muy bien de dónde se viene, como decía Alfonso, hacia dónde van, no sé, pero sí sé los puntos de partida, los puntos de que nos anclan
Y claro, muchas veces para los que estamos viendo nosotros lo experimental o viviendo lo experimental, nos confronta con nuestra realidad y en ese momento nos hace conscientes de la realidad y de lo que está, ¿no? Porque pues es esto. Hoy en día que tengo esto, pues sí, ¿de dónde se salió? Pues de algún día que alguien, un señor en la década de los 60 o 70 soñó en hacer una maquinita así y experimentó eso y hoy tenemos millones y millones de todo esto y aquí estamos, ¿no? Y gracias a su experimento, pues aquí estamos reunidos, queridos hermanos, nuevamente. Entonces, hijos míos, gracias. ¿Qué sería de la humanidad sin Lilith y Eva? Ellas son las primeras que experimentaron, porque Adán da hueva. Adán se quedaría dormido en el paraíso y tendría el sueño de Adán, y por eso nos dicen el sueño de Adán. Si no tendríamos una Lilith y una Eva, o sea, ¿qué pasaría con la humanidad? Sí, Hablando desde ese quienes ámbito. querían quienes querían la experiencia eran ellas. Claro, No, entonces, totalmente. y el otro, pues, ¿para qué? Si estoy requete bien aquí, pues yo ya me quedo dormido, ¿no? Desde esa visión, las que experimentan son ellas, ¿no? Lilith, pues oye, pues, ¿qué pasa si cambiamos de posición, no? Porque pues ya me cansé de tener al mismo aquí encima, ¿no? Pues oye, ya, oye, tú no sabes lo que es eso, ¿no? O la otra, pues a ver quién dice que no, pues con permiso voy y experimento, ¿no? Entonces, desde ahí, nuestra evolución es desde la experimentación. Si no, no habría evolución. Entonces yo creo que eso sería la involución. Con Adán nos hubiéramos quedado en la evolución totalmente, ¿no? En ese sentido. Gracias a Lilith y a Eva, hablando desde el ámbito religioso, pues es otra cosa. Ya yéndonos con los de Darwin, pues desde el día que se bajó un chango y empezó a querer caminar, pues en la tierra y cambió su posición, pues el que se bajó, ese es el que le debemos toda una transformación también. Entonces, ahí desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde el que se atrevió a bajarse y no tener miedo a ser devorado, y saber la virtud de repente que tengo la intuición de bajarme y que tengo también una habilidad que ante una cuestión de peligro, pues puedo huir, ¿verdad? Claro, siempre y cuando hay árboles, porque si no hay árboles, pues pobrecito, ya se fregó, entonces ni modo, ahí quedó la experimentación, ahí quedó, ¿no? Pero vimos que no fue eso, porque sí se experimentó. Entonces, todo eso, darwinianamente, desde el que se atrevió a bajar, o desde el ámbito religioso, pues desde estas mujeres, y eso por eso también que es la verdadera metáfora de Eva, ¿no? No es que sea el pecado, es la sexualidad, porque pues la madre Eva ya sabíamos que andaba, porque Adán no perdonaba. Entonces, Adán, Señor, si me vas a dar, pues ya sabes que me vas a dar una compañera, ya sabes lo que es el requisito. Sino lo que vemos, la metáfora que viene de Eva, ¿cuál es el sentido de la experimentación? La sabiduría, ¿no? Exactamente. No la inteligencia, la sabiduría. Y yo creo que el que experimenta tiene el don de ser más sabio que el que justo es el hombre inteligente, ¿no? Porque el hombre inteligente se queda en las formas y en las estructuras. Y eso, pues es ahorita, yo creo que es la virtud que tiene la experimentación en la experiencia, ¿no? Y que eso pues lleva a una sabiduría y a nuevos horizontes. Pero para eso están aquí los que hacen la praxis. Yo es pura teoría. Ustedes lo han visto y lo han convivido, y esto es un producto de una experimentación. De lo que ustedes fueron experimentando, pues ya aquí, como dijo ahorita Felipe antes de empezar, pues mira, así tenemos nuestra estructura, ¿no? Pero si no hubieran hecho eso experimentando, no hubieran podido tener esta estructura también. Entonces, pues eso, ¿y cómo lo experimentaron? Porque algún día dijeron, pues oye, si vamos a hacer esto, ¿no? Y no se nos ocurrió. ¿Y quién diría que mis niños andan haciendo estas cosas, ¿verdad? Entonces, qué bueno, los felicito, hijos míos. Ahorita que estaban hablando de la revolución industrial y como todos estos procesos que se rompieron, ¿no? Que les metieron una rompida, ¿no? Es justo lo que, o sea, lo que dice Joaquín es muy cierto, o sea, tienes que saber desde dónde está partiendo tu curiosidad, desde dónde quieres experimentar, qué es lo que has experimentado, para saber a qué le vas a meter la rompida, porque si no sabes a qué le vas a meter la rompida, pues no estás rompiendo nada. Entonces, simplemente estás como la piñata, ¿no? O sea, con los ojos vendados y dando de palos al aire, ¿no? Y en una de esas le puedes pegar, ¿no? Pero pues, no sabes ni a qué le estás pegando. Entonces, por eso es muy importante no solo la praxis,
sino también la teoría, porque a partir de la teoría y a partir de la historia, obviamente la experimentación es experimentar afuera, pero también hay que saber de qué se viene, de qué hay atrás. Por eso no solo es importante la praxis, ¿no? O sea, también la teoría, también los datos duros, ¿no? Son importantes porque hubo mil cosas que sucedieron antes que nosotros, ¿no? Antes de que nosotros pudiésemos agarrar una cámara, había 125 años de cine atrás, ¿no? De nosotros. Y lo de la revolución industrial es importantísimo porque el cine es el único arte moderno en ese sentido. Es el único arte que requiere de una máquina para existir, ¿no? El cincel y el martillo son herramientas, el pincel es una herramienta, el lápiz y el papel son herramientas. La cámara es una máquina, ¿no? Entonces, en ese sentido, la locomotora, ¿no? y el cine son primos, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso me parece maravilloso, ¿no? Que el corto más famoso de los Lumière sea justo La llegada del tren a Lyon, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es como modernidad, ¿no? O sea, es el discurso por excelencia, es modernidad. Entonces, y hablando ya de cine experimental, pues una de las primeras obras maestras del cine experimental no me causa nada de sorpresa que sea el Ballet Mécanique de Fernand Léger, ¿no? O sea, es este baile mecánico, ¿no? Y los pistones, y está el ser humano, y el ser humano como la máquina perfecta, pero el ser humano como una máquina que crea otra máquina. Entonces, no me causa sorpresa, pero es precisamente por eso, porque hay toda una reflexión de experiencia para poder experimentar. Y nuestros amigos, ¿no? Man Ray y El ojo y la navaja y todo, pero todo parte del ballet mécanique también, ¿no? Creo yo. Está Don Méliès, ¿no? O sea, el yo mago, pues vamos a experimentarle con esta maquinita y todo eso. Y yo no sé, alguien con, bueno, no sé si me pueden dar referencia de esta chica, creo que se llama Alice Guy, también, porque he visto nada más muy poquito de ella, pero pues creo que también la podemos meter en este cajoncito, ¿no? Ella es la que realmente se dice que es la que está antes que Georges Méliès, que es la que se reconoce, nada más que la única diferencia que Alice Guy, pues ella trabajaba justo en en estas empresas de, ¿qué se llama? De fotografía, y estaban experimentando. Entonces, pues eso al principio pues no se reconocía, ¿no? Y además, pues esto, mucha Francia, mucha revolución francesa, pero las mujeres para nada, ¿no? Y todo el conflicto que se sabe que se tuvo, y no nada más ella, ¿no? Sino hay varias directoras al principio se tuvieron que casar con directores para poder dirigir, para poder estar con esto, ¿no? Y pues eso también, pues vemos que la historia no cambia porque era mucho el Festival de Cannes ganando, premiando una directora, pero que no había premiado Cannes desde el 93, una directora que Jane Campion hasta acá, ¿no? Entonces, mientras que Berlín ha festejado y tiene 8 directoras, ¿no? Entonces, Hollywood apenas cuántas directoras tiene, ¿no? Entonces, por eso Alice Guy, pues sí, Alice Guy y una se llama Coppola, ¿no? Exactamente, entonces, exactamente. Alice Guy, el problema es que por esa situación que por el machismo francés fue borrada totalmente de la historia, tuvo la suerte de sobrevivir muchos años, y pues después ella misma apeló a buscar esto porque muchos de sus cortes se los habían hecho a su marido, se los habían adjudicado, ¿no? Y pues Alice Guy, pues realmente es el cine, pues obviamente son los hermanos Lumière, son los padres técnicos, pero el cine narrativo, pues antes que Georges Méliès, se llama Alice Guy, ¿no? Hablando de Lilith Evans, pues hubo una que se atrevió y que fue Alice Guy, que fue la que hacer esta nueva experimentación. Aunque son simultáneos, tanto Georges Méliès como ellos están haciendo, pero sí que se dice que Alice Guy tiene esta virtud de hacer esto, lo que ustedes conocen, de tener la cámara y de repente pues ver lo que sucede, los milagros y las magias del cine, ¿no? Entonces, pues sí, ella se dice que es la primera que experimentó en ese sentido, ahí en la historia. Ya sabes que cuando es historia, hijo mío, aquí estoy. Ya sabes que a mí, no, mira, por algo es esto. ¿Qué quieres aquí de patriarca? Perdón. Al contrario, gracias, profe. Yo creo que sin Eva y sin Lilith se hubiera
hoy no tendríamos básicamente cultura occidental, ¿no? O sea, básicamente de ahí viene todo, ¿no? Y pues bueno, hablando de esto, sí podríamos decir que básicamente todo de una u otra manera surge como un experimento. Por ejemplo, justamente todo lo que desarrollaron los soviéticos, creo que este ya es el tercer o cuarto video que hablo sobre papá Eisenstein, pero todo lo que desarrollaron en un inicio, pues justamente era un experimento, ¿no? O sea, no eran bases ni eran cánones ya bien establecidos o estructurados, era tomar la cámara, era experimentar, era cambiar justamente los fragmentos de celuloide para ver cuál emoción o qué era lo que se quería lograr, ¿no? Entonces, y eso al final del día es lo que, como decía Joaquín, termina conformando las bases el cine que tenemos hoy en día. Entonces, al final de cuentas, esta carta de intenciones que mencionaba justamente Alfonso, esta propuesta sí tiene una base como bastante sólida de dónde viene. Y pues a partir de esta base me gustaría saber para ustedes quiénes serían los cineastas más representativos de este afán de experimentar, ¿no? De esta carta de intenciones y de este quehacer ya específicamente dentro de la industria cinematográfica, ¿no? Pues aquí tengo una listita, porque no quería dejar a nadie afuera, como agradecimiento, ¿no? La verdad es que me apuré así como a hacer alguna lista de los de bote pronto, ¿no? Que no podía dejar atrás. Y ahorita que estaban hablando de las pioneras, hay que recordar a Geraldine Dulac, ¿no? O sea, La Concha y el Clérigo, ¿no? O sea, es importantísimo. O sea, puede ser la primera eh, película surrealista o la primera impresionista también. Hay quienes la toman como impresionismo, ¿no? Entonces, también, pero bueno, ya había hablado del Ballet Mécanique, ¿no? De Fernand Léger. Man Ray con Emak Bakia también es importantísima. Creo que todo está en YouTube libre de derechos, ¿no? Todo lo que mencione, ¿no? Pero me encanta este grupo de los dadaístas. O sea, creo que ellos fueron los primeros que dijeron, oye, vamos a subir la cámara, ¿no? A la montaña rusa, a un carrusel, a un descapotable, ¿no? Entonces creo que fueron ellos los que, después de los rusos, claro, porque los rusos fueron los que dijeron, oye, aquí hay gramática, aquí hay posibilidad de gramática. Entonces, ya que los rusos proponen, ¿no? Que hay una posibilidad de gramática por medio de la yuxtaposición de imágenes, creo que después de esa experimentación, porque digo, no me sorprende que tú lo hayas mencionado, Felipe, de hecho, lo quería mencionar también, o sea, ¿tú qué crees que estaba haciendo Sergei Eisenstein? Estaba experimentando, pero el hombre tuvo la clarividencia como de decir, aquí hay una posibilidad de lenguaje, ¿no? Y entonces es como el que descubre esa posibilidad, ¿no? De lingüística, gramatical, hacer, ¿no? Por medio de la imagen. Entonces, después de ese gran descubrimiento de Pavlov, de Eisenstein, de Dziga Vertov, ¿no? De hacer el documental del documental, que me parece la cosa más fantástica. Hoy día propones tú eso y te van a catalogar como de propositivo y de avant-garde y todo, pero pues, es una idea de Dziga Vertov, ¿no? Es una idea de Dziga Vertov de inicios del siglo XX con el hombre de la cámara, ¿no? Y el ojo cámara, que es todo un postulado, ¿no? Estético acerca del cine, toda una aproximación. Luego Jean-Luc Godard, de otro de los enormes, ¿no? Titanes experimentales, o sea, no es casualidad que haya tomado el nombre de Vertov para ponerle a su grupo, ¿no? El grupo de Dziga Vertov, la parte más contestataria y comunista y radical de Jean-Luc Godard, se llama el movimiento Dziga Vertov, ¿no? Y es cuando hace sus ensayos, y es cuando hace el Sympathy for the Devil con los Panteras Negras, ¿no? Es como la parte más radical de uno de los más radicales, ¿no? Entonces, y bueno, que tome el nombre de Dziga Vertov, eso ya dice mucho, ¿no? Entonces yo tomaría el de Fernand Léger, tal vez, el movimiento Fernand Léger, ¿no? El ballet mécanique y
Geraldine Dulac, por supuesto, ¿no? O sea, la surrealista del cine. Te digo, la toman como surrealista, pero también hay quienes la toman como impresionismo, que eso también es otra experimentación y otro camino, ¿no? Donde se experimentó muy padre. Jan Epstein, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es el más importante de los impresionistas. Y tomar esta idea de que una película no solamente es una historia, sino una película también puede ser un estado de ánimo, ¿no? O sea, estás hablando como de atmósferas, ¿no? De lo que ahora tanto nos dicen en la carrera de cine, y cualquier persona que se diga cineasta en ciernes o cineasta maduro o cineasta sabio, sabe que lo más importante es la creación de atmósferas, ¿no? Y esa creación de atmósferas viene del cine impresionista, del cine que toma a una película como la posibilidad de recrear un estado de ánimo por medio de esa película, sin importar tanto la historia, simplemente la atmósfera que se genera por medio de la yuxtaposición de cada encuadre, lo que hay dentro de cada encuadre, ¿no? la puesta en cámara, la puesta en escena, ¿no? La mise en scène, todo esto creo que es parte de la experimentación, ¿no? De experimentar a través del cine que se llega a estos lares, ¿no? A estos lugares. Entonces, y el cine avanza, porque también si algo sabemos de hacer algunos cuantos años ya cine, es que este oficio es de empujar límites, ¿no? O sea, de saber dónde está la pared y decir, ok, ahorita hasta ahí es donde puedo llegar. Pero ¿qué pasa? O sea, si voy y me estampo unas cuantas veces contra ese muro a ver si lo muevo, ¿no? Entonces es justamente de empujar límites, y creo que eso es algo muy cuestionable, o sea, es algo que encuentro como muy, no sé cómo llamarlo, como impensable, de alguna manera muy triste, que el cine experimental es como un cine muy denigrado, ¿no? O sea, como muy mal etiquetado, ¿no? Y es como si no se experimenta, no tendríamos green screen, ¿no? No tendríamos sobre impresión de imágenes, no tendríamos doble y triple exposición, ¿no? Eso es algo que lo debemos desde el cine mudo, ¿no? O sea, La carreta fantasma, ¿no? Tenemos de Víctor Sjöström, tenemos Hexen de Benjamin Christensen, donde no había ni doble ni triple, había cuádruple y quíntuple exposición con ese shot de las brujas volando sobre los tejados, ¿no? Bueno, la idea misma de querer adaptar al cine un libro que es un manual, ¿no? Como el Maleus, ¿no? Y hacer una película, una adaptación cinematográfica de un manual de cómo torturar a una bruja, ¿no? Pero no era una obra literaria de ficción, o sea, era un manual. Eso ya me parece o sea, completamente propositivo, ¿no? Y subversivo, ¿no? Entonces, Benjamin Christensen también empujó el límite narrativamente por querer adaptar algo que pues, se puede pensar inadaptable porque es un manual, y dos, con esta doble, cuádruple, y él dice, no, pues cuádruple y quíntuple exposición, y pongo a 5 o 6 brujas volando sobre los tejados de Dinamarca, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una experimentación muy interesante. Creo que lo que proponía Murnau, ¿no? En los 20, él decía que los intertítulos, los famosos intertítulos del cine mudo, eran una muleta sobre la que se recargaban los malos cineastas, que una película se sostenía perfectamente por el poder de la imagen misma, ¿no? Y Nosferatu así la concibió, ¿no? O sea, Nosferatu la concibió sin intertítulos, o sea, él se podía contar solo, y sí, Nosferatu en cierto sentido es una película moderna, o sea, tú la ves y tiene un ritmo y un tempo muy moderno, ¿no? Y no necesita de los intertítulos, ¿no? Entonces, eso también es experimentación. La misma Nosferatu también es una película experimental en cierto sentido, porque no es 100% expresionista, ¿no? El experimento que proponía Murnau
era mezclar el cine que se estaba haciendo en Francia en ese momento, que era el naturalismo. O sea, el naturalismo estaba durísimo. Hasta acá en México tenemos a Gamboa, ¿no? Y tenemos a nuestra santa querida, santa mía, y también tenemos a la mujer del puerto, ¿no? Con nuestro naturalismo, y él quería hacer una película naturalista con un monstruo expresionista. Si tú piensas en Nosferatu, todos son campos abiertos. O sea, ¿cómo diablos pueden etiquetar Nosferatu como una película expresionista cuando el 80% de la película son campos abiertos? No, o sea, expresionismo Caligari, que es todo en set, y la luz está pintada, y las sombras están pintadas, y las formas, ¿no? Totalmente deformado todo, ¿no? Esto sí es expresionismo puro, pero Nosferatu es un experimento maravilloso de agarrar, ¿no? Expresionismo, ¿no? Y naturalismo, y ¿no? Sale Nosferatu, ¿no? Que es una película naturalista con un monstruo expresionista, ¿no? Entonces ahí Murnau empujó el límite. Jan Epstein, con La caída de la casa Usher, también empujó el límite porque estaba haciendo este cine impresionista. O sea, esa película es la nostalgia, la melancolía, la locura y la rabia de Poe, ¿no? Y que Buñuel coescribió el guión con Jan Epstein, y Buñuel tenía un conocimiento cabal de la obra de Poe, ¿no? Y no solamente se limitan a lo que años después haría Roger Corman, que es como tomar el título de la obra o querer adaptar simplemente el cuento o un puñado de cuentos de Poe. No. Yo voy a absorber la esencia de Poe, de la obra de Poe, esa rabia, esa locura, esa melancolía, ¿no? Y la voy a drenar, ¿no? La voy a sublimar en una película, en una sola película, que es La casa Usher del 28, ¿no? Entonces yo diría Jan Epstein, y yéndome un poquito después con él mismo, con este librazo que hace Jan Epstein, que es El cine del diablo, donde propone que el cine es un artilugio diabólico, ¿no? Porque es completamente antinatural, ¿no? Entonces, y entonces propone una serie de cosas interesantísimas, Jan Epstein, de que el cine o sea, perdimos la posibilidad de saber que era lo 100% cinematográfico. ¿Por qué? Porque el cine solo era imagen en movimiento, y que cuando se le agrega el sonido en el 28, 27, 28, se pierde la posibilidad. Se pierde la posibilidad, y ahí vendría el problema que hasta la fecha tiene Peter Greenaway, de decir que tenemos 125 años de literatura ilustrada, que justamente por esa imposibilidad, todo el discurso que tiene ahora Greenaway es el discurso que en el 47 Jan Epstein ya había propuesto en El cine del diablo, ¿no? Donde dice, el cine era imagen pura y nos perdimos de conocer qué era lo verdaderamente cinematográfico, cuál era el poderío de este artefacto, de este nuevo lenguaje, de esta nueva gramática. Se le agrega sonido y ya se le limita simplemente al trabajo de cuentacuentos, ¿no? A la acción de cuentacuentos. Entonces, ese es el problema que hasta la fecha tiene Greenaway. O sea, hoy no estamos hablando de un problema de los 20, no estamos hablando de un problema del 47, cuando salió el libro del cine del diablo. No, Greenaway tiene 15 años diciendo esto, de que el cine ha muerto porque es literatura ilustrada, ¿no? Aunque bueno, no estoy ni tantito de acuerdo con Greenaway, pero sí estoy muy de acuerdo con Epstein de que perdimos una posibilidad de saber qué era lo que era realmente cinematográfico para ellos, ¿no? Para los silentes, los del cine puro, los de la imagen pura, ¿no? Ya después experimenta con el sonido también, ¿no? O sea, dice, bueno, si ya estamos enrolados en este camino del cine sonoro, pues hay que experimentar también con el cine sonoro y con la música, ¿no? Y con el diseño de audio. Entonces, de esa época, pues yo podría decir, no sé, Norman McLaren, por ejemplo, con su corto de Vecinos, Neighbors, me encanta.
Me encanta, es un corto que la música, bueno, la música que acompaña estas imágenes cuadro por cuadro son muy interesantes. Entonces, y yo creo que el padre de todos siempre será Kenneth Anger, del cine sonoro, ¿no? Del cine sonoro para acá. Kenneth Anger, y la madre será Maya Deren, por supuesto. Comparto mucho lo que nos dices, y justamente me viene también la idea de cómo también el cine experimental, digo, todo tipo de cine, pero este sobre todo sí tiene un trasfondo no solamente en cuanto a sus bases, sino en cuanto a lo social, ¿no? Y en cuanto a lo político, como lo mencionabas en el caso de Jean-Luc Godard. Y creo yo que, pues sí, justamente, ahorita que hablabas de qué tanto nos hubiéramos perdido, pues creo que también nos hubiéramos perdido de la animación en sí, porque ahorita el cortometraje que mencionas de Neighbors pertenece a la pixilación, que es básicamente hacer el movimiento de personas, pero como si fuera cuadro por cuadro. Y digo, nos perderíamos todo lo que es el stop motion, que después manejaría increíblemente bien Janes Van Meyer, y un buen de cosas que vienen justo a partir de esta experimentación y de romper, como ya decíamos, los cánones, ¿no? Yo creo que el cine mismo pues, es producto de esa experimentación, ¿no? Hablar del cine porque, pues recordando lo que estabas diciendo aquí, Poncho, pues esto que termina a finales del siglo XIX, esto empezó a principios del siglo XIX, ¿no? Daguerreotipo, exactamente, ¿no? De crear y plasmar, digo, de una forma ya totalmente distinta con la tecnología, con la química, porque pues una cosa se plasmaba la imagen con los pinceles, a de repente ahora ya tener una evolución con lo que son en la parte de la bioquímica y empezar a jugar con todo este contexto y pues esa evolución que va siendo pues con esa mentalidad anglosajona, alemana, inglesa y por otro lado pues también los franceses ahí con toda esta revolución industrial que van haciendo y pues el cine es producto de un experimento, de una imagen que quiere dársele movimiento, ¿no? Pero para hacer una imagen en movimiento hubo un inglés que con la fotografía creó la descomposición del movimiento. Si no hubiera estado ese fotógrafo, McBride, no hubiéramos entendido lo que entendieron perfectamente los hermanos Lumière, ¿no? O sea, se descompone una imagen y la imagen, el movimiento, pues ya sabemos que si hay 24, 36, etcétera, etcétera, pero eso como vamos viendo con esta evolución de que el cine va siendo la síntesis de un sincretismo de experimentos, ¿no? Desde la óptica, desde la parte de las emulsiones y la parte de la mecánica también, ¿no? Entonces, todo eso es lo que compone el cinematógrafo. Por eso, pues es esta gran revolución que es el experimento junto con la locomotora, que es el gran experimento, ¿no? ¿Por qué? Porque conjuga tres áreas muy fuertes de lo que es pues, la revolución industrial, ¿no? La óptica alemana, la bioquímica francesa y la mecánica inglesa, ¿no? Y eso es lo que resume exactamente la revolución, el cinematógrafo, ¿no? En ese contexto. Y por otro lado, pues también lo que vemos desde, como decía Poncho, pues desde si vemos los hermanos Lumière, experimentaron, pero experimentaron sabiendo de dónde venían, ¿no? Porque pues venían, eran fotógrafos, conocían esto, Alice Guy, que empezó con la fotografía, venían de la fotografía, sabían, ¿no? Y sabían que pues esto que si se le daba imagen en movimiento, pues sabían lo que podía suceder, ¿no? Pero pues tenían unas referencias tanto a nivel técnico como a nivel narrativo, que a pesar de que es fotografía, pues se tiene una referencia de que algo se plasma en una imagen, ¿no? Entonces, yo creo que esto pues también cuando hicieron a nivel de la innovación, pues sí, innovaron en cierto momento, pero en esa improvisación aprendieron y estructuraron, porque pues ahora sí que todo el mundo hablamos de la llegada del tren, pero hay que preguntarles a los hermanos Lumière cuántas tomas hicieron de la llegada del tren, ¿no? Porque sabemos todos que el tren por acá, el tren por allá, el tren acullá, y sabemos la cantidad de formas que nosotros cuando vemos así, esta es la primera imagen, no, pues cuántas cantidades de tomas no hicieron, pero cómo ellos intuían que podía manejarse de diferentes formas, ángulos, y pues sobre todo la experiencia, que tenían una visión pues también estética, porque tenían la visión técnica, tenían la narrativa,
la cuestión dramática y la visión de lo que es estética. Y que pues esto, hablando de la llegada del tren, todo el mundo dice, ay, pues ¿cómo? Una película de 42 segundos, pues sí, pero pues que pues es una película de 42 segundos. ¿Por qué? Porque se utiliza una emulsión y tiene imagen y movimiento. Entonces sí es una película, porque para nosotros una película pues tiene que ser ya una cuestión dramática, pero como hablábamos una vez por ahí, si hablamos de la llegada del tren, el acto de llegar es una acción. Y si es una acción, es un verbo, y si hay el verbo, quiere decir que hay una historia, ¿no? Contiene algo, ¿no? Y pues desde ahí vemos Georges Méliès que nos mete de repente y nos casa y nos mete al estudio, nos casa con la literatura, y pues nos da toda una estructura teatral, etcétera. Pero también esa estructura, como vamos viendo, pues ahorita que decía Alfonso, sobre esta ruptura que hacen los franceses mismos ante el lenguaje que había propuesto Georges Méliès, que viene con ese romanticismo francés que es el impresionismo, exactamente. Y bueno, el romanticismo es alemán, impresionismo decidieron ponerle así los franceses para que no se confundiera, pero el propio, lo que estabas diciendo, Nosferatu es una de las obras más románticas de la literatura. Y Stoker, ¿qué es lo que hace Stoker? ¿En quién se basa? Stoker no es novela gótica, Stoker viene que es la novela oscura, inspirado en las obras de Edgar Allan Poe, ¿no? En ese sentido. Sheridan con Carmilla sí es gótico, mientras que Stoker, primero va Sheridan, después el que experimenta es exactamente Stoker con la propuesta de Sheridan, que Sheridan habla de una mujer, habla de una visión del mito de estas mujeres que sabemos, la querida condesa allá, Elizabeth Bartold, y pues esto es lo que vemos, como hace una visión del vampirismo desde la parte de lo femenino, ¿no? Pero pues llega Stoker y como hace un sincretismo entre lo que es la visión entre lo gótico y la obra ¿cómo se llama? De Edgar Allan Poe, pero también hay que entender el momento porque habla de esta crítica a esa visión vieja y caduca de la aristocracia, cuando la madre de justo de Sheridan, pues es una de las, y él también está viviendo todo este movimiento de una anarquía, casualmente en Irlanda, que están hablando de un independentismo. Y todo aquello que sea viejo orden y aristocracia es viejo y caduco, ¿no? Entonces, por eso también hablar del contexto de la historia, cómo entender los procesos que se están manejando en el arte, y pues de ahí lo que decías, pues esta manera en que juegan el expresionismo alemán, pero si no hubiera habido cine danés, no existe expresionismo alemán, porque los daneses van antes de la Primera Guerra. Los alemanes vienen después de la guerra, ¿no? Y en ese sentido, y los alemanes, ¿qué están haciendo? Utilizando un nuevo instrumento, una nueva forma de expresión, lo ha enseñado a lo largo de la historia el arte. El arte sirve para hacer catarsis. El arte es de catarsis. ¿Por qué? Caos, crisis, catarsis. Y es lo que hay. Hay un alma rota, el espíritu alemán del gran imperio alemán totalmente fracturado, los 5 siglos del Sacro Imperio Romano Germánico ya valieron, nos humillaron todos y además peor, llegó uno nuevo de América y nos humilló totalmente, ¿no? Hay un alma totalmente fracturada. Entonces, por eso como vemos que en ese sentido, pues el arte como va haciendo esa catarsis y también llega y es revolucionario, llega con una revolución, aunque pues el primero que le dio una rompida al cine fue México, que hablamos, es la primera vez que se lleva a la pantalla frentes y una lucha civil, que es una revolución, y se le quita el romanticismo de la llegada del tren, de lo que es el viaje a la luna, o esos superhéroes americanos, que es ahí el gran asalto del tren y todo lo demás. Llega a México y rompe totalmente con un cine realista, una revolución, y llega y se lleva la revolución a la pantalla, ¿no? Pero no es una ficción ni una dramatización. Casos, bueno, parece ser, ¿verdad? Porque con Pancho Villa ya sabemos que todo lo que podía hacer, pero supuestamente es en vivo y en directo, ¿no? Pero desde ahí estamos viendo cómo el cine, pues también con esta parte de lo que es la historia y como hijo de la revolución industrial, los formatos, que es lo que estabas hablando,
que es la llegada al cine sonoro, y pues para cualquier cosa, acuérdense de esa bonita película francesa, El Artista, y que ustedes saben como los que son y manejan el cine, el conflicto de manejar el audio, la música, etcétera, etcétera, y que pues de repente el cine, pues cuando hicieron los americanos esto de poner el cine sonoro, a los americanos les importó la palabra, ellos querían música, exactamente, ¿no? Pero los alemanes y los soviéticos ya habían puesto la música, Sinfonía de las Sombras, o hablando un gran de los que es experimentalistas, que es esto, Walter Ruttmann, que exactamente Ruttmann, que es Berlín, sinfonía de una gran ciudad. O sea, la visión alemana ya habla de una composición de lo que es la imagen con la música, ¿no? Tiene movimiento, ritmo, armonía. O sea, ¿quién van los europeos hacia esto, no? Los americanos se van hacia otro lado. Pero por eso los europeos, ya que tengo el sonido, pues pongo la palabra, la literatura, ¿no? Involucro la literatura. Y bueno, de ahí ya vemos todo lo que viene, todas las escuelas francesas y pues todo lo que viene ya, el neorrealismo, antes que viene el realismo italiano, vienen los daneses, todo lo que viene en el cine silente, todo lo que está pasando, ¿no? Llegamos aquí con este proceso que decías de las rupturas, y para mí yo creo que uno de los que es antecedente total y que experimentó, por lo que comentaba Alfonso, sobre esta parte que decía Greenaway de ese literario, ese cine literario dramatizado, llega y yo creo que es el que hace una verdadera rompida total y hace esto, y que es el que va en contra del propio cine francés, Robert Bresson. Y sin Bresson no podemos entender el concepto del cine experimental. Es el que nos enseña que tener elementos narrativos del cine no es un problema, sino al contrario, el problema es que los directores no saben filmar cine, no saben hacer cinematógrafo, que es lo que hemos visto. Hay directores que hacen cinema y hay directores que hacen cinematógrafo. Un director que hace cinema es lo que vemos, que decíamos, campana, campana, digo palabra, tomo la campana y escucho la campana, ¿no? Ese es un pésimo director porque pongo la imagen, pongo el sonido y pongo la palabra, ¿no? Entonces estoy utilizando de 5 elementos cinematográficos 3 para hacer una sola imagen. Esos son artesanos del cine, son los que hacen el cinema, ¿no? Los cinematógrafos es que de repente desasocio lo que es la imagen con el sonido, con la música, con el silencio y la palabra. Entonces, esos son verdaderos cinematógrafos, ¿no? Y es lo que critica Bresson, y es lo que casualmente no nos extraña, ahorita que decías Kenneth Anger y todos ellos, esta manera que venían haciendo al respecto. Sí, los surrealistas tuvieron esa manera, pues ni modo, el cine es imagen, pues se friega. Todo lo que sea imagen y todo lo que sea arte, los surrealistas ahí van con la ruptura. Los modernistas van a tocar todas las manifestaciones artísticas y pues realmente son los que le dieron la primera desvirginización al cine, donde lo liberaron del drama, de la escuela de nuestro cine, de la escuela de Georges Méliès, que es este cine de ficción, y como decías, pues aquí lo que importa no es el fondo, es la forma, pero también la capacidad que debe tener de cine de mandar sensaciones, y eso es lo malo que pues tanto, como dices, como Greenaway o los surrealistas o Bresson, que es lo que habla. Nosotros estamos ya acostumbrados a hablar de sentimientos y emociones, no de sensaciones. Y el espectador, ¿qué es lo que ven hoy en día? El espectador quiere muletas, quiere sentimientos y emociones. Y peor hoy en día, porque hoy en día nuestras sociedades, con las puñeterías que estamos que ser correctos, incorrectos, normales o anormales, enfermo o sano, o sea, antes por lo menos era pecador o transgresor o lo que sea, ¿no? Hoy en día tenemos tantas calificaciones que hoy el cine, pues era una de las cosas que le preguntaban a un director cuando ahorita en Cannes, que le preguntaban, su cine es demasiado violento, ¿no? Entonces de repente dices, sí, ¿por qué tengo que dar concesiones? Porque dicen que mi cine es violento cuando ustedes están viviendo esa violencia y mi cine es violento. Hay un cine que es excesivamente violento y no les confronta porque está dramatizada la violencia.
Y cuando está dramatizada la violencia, todo el mundo se relaja. Y es lo que nos enseñó Bresson, es manejar las sensaciones y de repente, ¿qué es lo que vemos los personajes de Bresson? No expresan, son contenidos que pues si en Bresson no hubiera habido carisma aquí, exactamente, estos personajes y todo el mundo, es que no pasa nada, no dicen nada los actores, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, ¿no? Es el espectador el que pone la sensación, no el sentimiento. Y por desgracia hoy en día, que es lo que comentaban los chicos Dogma, es que si yo digo te odio, inmediatamente ya tengo la idea del sentimiento de odio. Si te digo te amo, ya tengo la idea, ya no formulo la sensación. Y hoy en día, pues es lo que consideraban, pues estos chicos Dogma, Robert Bresson y todos ellos, es que de repente hoy tenemos puras muletas para poder ver el cine, ¿no? Entonces, si el cine tiene que ver con esta visión de que tienes que tener muletas, pues es lo que decía Steve Greenaway, dijo, el propio Bresson, y pues los chicos Dogma, si el cine vas a que te cuenten historias, no ver historias, pues el cine ha muerto, porque el cine empieza con la imagen, pero a diferencia de lo que nos enseñó Bresson, es que sí, el cine tiene 5 elementos, pero la virtud de un artista, de un cinematógrafo, es conjugar estos elementos. Y es más fácil caer hasta los que te dicen artistas, caer en fórmulas de un estructuralismo y que decíamos experimentan, pero seguir con las fórmulas seguras, ¿no? Y pues eso, ¿dónde está? Que era lo que comentaba Alfonso, ¿no? En cambio, esto que son de cinematógrafo, todos los que estaba diciendo, pues vemos que es lo que están haciendo en este contexto, innovando, jugando con los elementos cinematográficos y demostrar que tener esta visión de un cine sonoro no es una desventaja, es una virtud para un artista y yo creo que eso lo vemos, pues me pondría ahorita en este nivel con un Inception o 1917 con un señor Christopher Nolan que de repente dices, bueno, Bresson si lo viera estaría hincado, ¿no? La manera de jugar con la imagen, la edición, etcétera. Y mientras los dichos chicos Dogman critican toda esta parte de lo que es el trabajo en la post, vemos con Christopher Nolan el otro lado, cómo la post sirve para reinventar al cine, ¿no? Entonces yo creo que es una de las virtudes que aquí tenemos. Y pues en México yo me iría con alguien que hizo entre cine independiente y cine experimental, que alguna vez creo que lo vimos por ahí, en El Balcón Bastilla, ¿no? De Johnny García Scott. Sin esa película no tendríamos la improvisación. Sí, es que no se oye nada, pero pues es que es ese cine entre independiente y experimental lo que crea, ¿no? Y luego pues también tenemos aquí uno de los grandes iniciadores, ya que estamos hablando de estas rompidas, pues Theo Hernández, ¿no? Que es porque es más entre artista plástico, pero cómo juega con el concepto del cine, recuperando toda esta esencia de lo que pues decía Bresson. El cine empezó desnudo, empezó sin dramatización, nació encueradito con los hermanos Lumière. Georges Méliès lo vistió, pero en ese momento empezó la decadencia del cine, porque el cine aprendió a tener muletas, historias que narran, que no tienen eso, pero lo que sí se admira, que los que inventaron realmente el cine y los que son los grandes inventores del cine son los americanos. Inventaron géneros propios, tomas propias, arriesgaron, hicieron totalmente estructuras fuera que a los europeos. Los europeos se fueron a lo seguro, a la dramatización, al drama, literatura, teatro, etcétera, etcétera. Los americanos inventan una actuación cinematográfica, inventan géneros americanos, como es, ya saben todos los que pasa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también se dice las dos visiones. ¿Quiénes están experimentando en la narrativa, en la semiótica? Pues son los americanos, es cierto. Como también los europeos, pues cada uno de su forma, que es el realismo italiano, sacando la cámara ya en escenarios naturales, o esto que hablando los soviéticos, o esto, todo el tiempo pues hay en ese sentido, pero para mí yo creo que uno de los grandes experimentalistas, que más aparte de los que estaban comentando, yo creo que yo no entendería hoy en día, en el día, el cine experimental sin la propuesta de Robert Bresson, ¿no? Y todos aquellos que quieran hacer cine experimental, yo creo que así como dices, esta parte del manual de Bertov o de Eisenstein, yo creo que Bresson, él enseñó las virtudes de cómo conjugar
y que no es un problema tener 5 elementos. El problema es que no han enseñado a los directores cómo se maneja, o lo que es más fácil, el problema es que yo creo que muchas veces cuando pasamos a ver estas películas en blanco y negro y las películas del cine silente, es increíble cómo estamos invalidados y cómo estamos castrados para mirar el cine. Y yo creo que es la diferencia que tiene el cine silente con hoy en día. Hoy vemos películas, mas no miramos películas. Y en el cine silente nos exige, porque, pues lo que decía Eisenstein, el ojo debe de tener la capacidad de escuchar y el oído de ver, ¿no? Eso es ser artista. Que el ojo vea y que el oído escuche, pues es lo que vemos, que hay una cantidad de artesanos de la imagen en movimiento, pero pocos yo creo que tienen esta experimentación y esa capacidad de jugar con esto. Y yo creo que los experimentalistas tienen esta virtud de saber jugar con los elementos cinematográficos y atreverse y no caer en esos errores. Por eso hace rato que decías, entre los que improvisan y los que experimentan, hay un gran abismo en ese contexto, ¿no? Gracias. Siendo las 10 de la noche, después de haber terminado el discurso, gracias. Solamente quisiera agregar, dentro de los que mencionó Joaquín de aquí de México, es muy importante no olvidar a Rubén Gámez con su película La Fórmula Secreta y Tequila. Yo para la mesa las estuve viendo y algo muy significativo fue ¿cómo decirlo? Lo actuales que me parecen, ¿no? Rescato sobre todo esta secuencia en el carrusel en donde varios sacerdotes están viendo a unas niñas que acaban de hacer su primera comunión, y eso acorde justo al contexto actual. O sea, se me hizo muy fuerte. y otra que esa igual es una escena de carrusel en Tequila, cuando están las amas de casa acompañando a sus maridos mientras estos van en los carruseles. También se hizo una escena muy fuerte, ¿no? En función de justo todos los procesos sociales que están ocurriendo en el país. Y estamos hablando que es una película de 1994, si no me equivoco, y de todas las analogías que tiene, la verdad me dejó sorprendido en colores. O sea, no, me sacó, pero bueno. Bueno, rápido y velozmente, es nada más un momento de experimentación en la película que de hecho no sé, creo que es con lo que se ganó para mí mi corazón Michael Haneke, en Funny Games, este momento en el que regresan, sí, o sea, estás viendo toda la película de una manera muy pues realista y cruda, y de pronto llega este momento experimental que te bota la canica, y en mi caso, y en mi mente, en mi alma y mi corazón, y me hizo una rompida, ¿no? Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que por cómo va la mesa redonda, creo que la respuesta ya sé cuál va a ser, pero bueno, se abre a... ¿Ustedes sienten que podamos considerar pues los videos que vemos en redes sociales, YouTube, TikTok, ¿no? TikTok a lo mejor más porque es el que más se presta a eso, creo, de la experimentación? Sí los pudiéramos llegar a considerar cine experimental. Pues es que todo tiene que ver, no importa, ya ahora no importa, o sea, creo que ya hay que dejar atrás el discurso de que si lo haces con un celular es cine o no es cine, ¿no? O sea, pues es una herramienta más, ¿no? Entonces el celular y la red One Epic, ¿no? O sea, es lo mismo, la Alexa, ¿no? La mejor de 35 milímetros o el 70 milímetros de Tarantino y mi Huawei son herramientas, ¿no? Entonces no importa la herramienta, lo que importa es el sentido que le des a esa herramienta. Máquinas. ¿No? ¿Perdón? Máquinas. Sí. Es una máquina. Pero creo que todo tiene que ver con la brújula que traigas, ¿no? Si traes una brújula, ¿no? Entonces, si sabes qué es, de dónde viene todo esto y por qué es que tú tienes una nueva posibilidad por medio de mi celular, que enseñaría mi celular, pero estoy grabando aquí con mi celular, ¿no? Me he visto imposibilitado de una computadora. Ahí está,
Gracias, Joaquín. Si sabes de dónde, o sea, hasta qué punto está ahorita, en dónde está el límite, en dónde está ese muro, y si usas TikTok o si usas video, Instagram TV, perdón, ¿no? O si usas YouTube, ¿no? Si sabes en qué va a beneficiar para que ese límite sea empujado, si tienes ese grado de reflexión artística, yo creo que sí, por supuesto, ¿no? O sea, por supuesto, yo he encontrado cosas en TikTok muy interesantes, ¿no? Muy propositivas, y se presta, o sea, se presta, los elementos están ahí, ¿no? O sea, los elementos completamente están ahí, solamente es cosa de que pues, traigas una brújula, ¿no? Y sepas de dónde vienes y a dónde vas. No necesariamente puedes saber a dónde vas o querer saber a dónde vas, pero al menos sí tienes que, como decía bien Joaquín y apuntaba al principio, sí tienes que saber, o sea, realmente de lo que está posibilitándote este portal de TikTok, Instagram TV, YouTube y tu herramienta, ¿no? Tu maquinaria, ¿no? De qué te están dotando y de qué los puedes dotar tú, ¿no? Porque si no, entonces solamente van a ser como lo que decía, o sea, los delirios de un loco escritos en su pared, ¿no? Pero si tú haces delirar a tu instrumento, entonces no importa que lo hagas con mierda sobre papel higiénico y escribas los 120 días de Sodoma, ¿no? Porque habrás hecho delirar a tu instrumento y no solamente escribir tus delirios. Sí, yo creo que por supuesto está ahí, la herramienta está ahí. Yeah, ya sabes, nada más como yo le agregaría ahí la parte de, no, pues es que no sé, TikTok que te limita creo que a un minuto, bueno, ya se están abriendo a más tiempo, pero por ejemplo cuando era solo un minuto, eso me empujaba a querer jugar con TikTok, ¿no? Porque era como de jugarle a los Lumière al poquito tiempo, ¿no? Cortito. Ajá. Lynch, por ejemplo, David Lynch, cuando hizo, creo que es un nombre que no podemos dejar de mencionar en este programa, ¿no? Cuando hizo El Imperio, Inland Empire, la hizo con una mini DV como las que teníamos en el ruso. De hecho, era el mismo modelo de cámara las que teníamos en el ruso que la que él hizo Inland Empire, ¿no? Entonces, decía que le gustaba mucho la pobreza de la calidad de imagen, porque le recordaba mucho a los inicios del cine, a la etapa de Lumière, ¿no? A las vistas de Lumière, porque le recordaba mucho esta imagen como madreada, ¿no? Entonces, pues ahí está un tipo, ¿no? Que usa en 2006, ¿no? O sea, hace 2 años todavía se estaban peleando si el cine digital era cine, ¿no? O sea, este hombre en 2006, ¿no? Yo creo que su película más impresionante, ¿no? Es un portento de obra maestra en El Imperio, ¿no? Y es justo, hace delirar a su instrumento, hace delirar a la mini DB, ¿no? Entonces, sí. Y creo que lo editó en Avid también, además, lo editó en Avid. Entonces, pues vaya, o sea, si David Lynch y luego gana el León de Oro ese año, ¿no? Cuando muestra El Imperio, le dan el León de Oro a la trayectoria, ¿no? Entonces, en el mismo festival, ¿no? Entonces, sí, bueno, si David Lynch pudo hacer El Imperio con una mini DV, yo creo que los tiktokeros, ¿no? Y más atrás de TikTok, o sea, recuerdo de Vine, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de Vine. A mí me tocó ser jurado en un festival de cine de cortos que subían a Vine, ¿no? Con un hashtag, y entonces ahí se hizo la selección y entonces dimos ahí un ganador y de cine de terror, Vines de cine de terror, y sí, por supuesto, pues es una herramienta más. Esto nada más ahorita lo que estábamos comentando de la experimentación y ahorita que estamos comentando esto de las redes, pues lo que ha sido también establecer los discursos, cambiar las mentalidades y eso pues no nos extraña que veimos a grandes directores que cuando llegó
el video, cómo se empezaron a hacer videoclips y cómo empezaron a hacer Jarman y todos ellos se pasaron a hacer, porque una historia en 3 minutos con este formato pues era una innovación, ¿no? Y ahorita que estás hablando de lo de HD 2006, pues vemos cuando se incluye por primera vez sexo, mentiras y video con esa visión de la mentalidad, y eso es 89, ¿no? Venía este nuevo lenguaje, una nueva metáfora de la imagen, y yo creo que pues esa manera de jugar, y que decíamos, pues el cine no puede quedar alejado de la experimentación de los formatos. Digo, pueden ver ahí una bonita película en Netflix, que se llama París es nuestro o nos pertenece, con Elizabeth Fogel, que ella filmó con una cámara de esta, que es una cámara, y ustedes saben más de los formatos, que es una cámara totalmente de alta definición, como si ustedes trajeran a un equipo, y la chica, como no podía filmar, porque filmaba dentro de las manifestaciones, pues ella iba con el actor, los dos actores adelante, su asistente y ella, y venía con una cámara así. Y así fue como el video editó, y Netflix subió la primera película filmada con este formato, ¿no? Entonces ya vemos toda la evolución que tiene, pero eso es lo que vemos, que hay una estructura de estar filmando esto. Claro, la policía que veía, pues veía una chica, que iban dos chicos adelante, abrazados, peleándose, y la chica que venía atrás filmando, pues que pensaban que eran amigos y no sabían que estaban filmando una película, y tuvieron que pagar derechos en París y nada de eso, ¿no? Entonces, pues esa manera de jugar también con este contexto de las redes o los formatos, pues hasta hablando de Instagram, ¿no? Instagram al principio era para gente que subía nada más con fotos de arte, todo este concepto, y hoy lo que se ha convertido, ¿no? En esa cuestión de lo social. Y bueno, para mí, retomando y cerrando un poco a lo que decíamos al principio, que lo experimental tiene que ver con rompidas, no con las rupturas. Aquí, por desgracia, yo creo que no sé, yo no me meto mucho a estas redes, ya saben que yo soy milenio, no soy millennial, entonces yo no me meto a TikTok ni nada de esto, pero yo de lo que me llega, cada vez que me llega, yo siento que en lugar de hacer una innovación, una ruptura, al contrario, enaltece los clichés, los estereotipos, los convencionalismos, y están reforzando más un conductismo que hasta la forma de hacer los chistes, la forma de hacer esto, y que parece ser espontáneo, pero dices, ¿cómo tienes visto una cámara en ese momento que llega y que se le va a caer lo que sea, ¿no? Y el niño está diciendo, mamá, fíjate que no sé qué. No creo que estés con la cámara todo el tiempo siguiendo al niño a ver qué dice el niño, ¿no? Entonces, de esa manera que parece ser que es muy espontáneo, sabes que hay una dramatización atrás. ¿Para qué? Para subir y tener likes y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, para mí, muchas de estas cosas no creo que tengan esa capacidad de realmente de hacer una experimentación, porque mucho viene reforzando el pensamiento, el conductismo y la forma de lo que vivimos socialmente, que es lo que está haciendo una sociedad que sea totalmente hoy en día tan cargada de tantos preconceptos de que tiene que ser políticamente correcto, lo normal, o esto que no es correcto, lo subo y lo pongo y juego a que no es correcto, ¿no? Pero lo represento. Entonces, eso refortalece, o parece ser que es transgresor, pero no hay nada de transgresión. Entonces, yo creo que uno de los problemas es que si hay gente, como decíamos, que sabe de dónde viene y juega con este formato de, como vimos, hay una vez una película que es El Lumière y compañía, que es este homenaje en el centenario de los hermanos Lumière con todos estos grandes artistas, y que vemos que ven desde David Lynch y Greenaway, y todos dicen, no se puede filmar, no se puede hacer una película en 42 segundos, con este aparato no se puede filmar así. Pues es que así empezó el cine, ¿no? Y cómo sí pudieron hacerlo. Entonces, esa virtud de que pues si puede ser un minuto, se puede contar esto que conocen ustedes, ahí el corto minuto de un minuto, y que saber contar una historia, pues yo creo que eso tiene la habilidad de un artista, que muchas veces puedes tener un gran presupuesto, puedes tener a los grandes gente a nivel técnico, y pues tienes que rodearte de un magnífico fotógrafo y de un magnífico compositor, porque su película la terminó de contar en 15 minutos, y como no hay nada más que contar y tienes mucho presupuesto, gastas 3 horas, y lo único que haces es que una osa se pase violando a Leonardo DiCaprio 2 horas 45 minutos, porque se te acabó tu historia, y juegas a hacer una bonita fotografía y le das la responsabilidad al músico y al fotógrafo
porque tú ya no tienes nada que contar, ¿no? Entonces, porque vomitaste todo en 15 minutos, ¿no? Entonces, pues si no tienes esa capacidad de jugar a esta recreatividad y de experimentar a eso, pues al final terminas reforzando muchos lugares comunes. Y yo creo que lo que pasa en esta situación, que pues como decimos, yo veo, dices, pues hay tanta gente que como son hijos de Lumière, porque todo el mundo hoy en día todo filma, todo el mundo hace videos, todo el mundo filma videos y la vida cotidiana y todo esto, pero no tienen la manera, todo eso sirve para hacer un reforzamiento de lo que es los pensamientos de la sociedad. Cuando los hermanos Lumière estaban mostrando el modernismo de su sociedad con el cinematógrafo, ¿no? Entonces la llegada del tren, la salida de los trabajadores, el desayuno del niño, la llegada del zar, todo tenía que ver con un modernismo. Y hoy en día lo que estamos viendo que esto sirve para reforzar una mentalidad y un conductismo que enaltece los clichés, los estereotipos, y que no creo que pues mucha gente tenga esta posibilidad de hacer un discurso realmente experimental, pero a partir de esta visión que estábamos comentando de rompidas, ¿no? Y que juegan a hacer rupturas, pero enaltecen los clichés, los estereotipos y los convencionalismos, desde mi punto de vista. Y no olviden que yo soy millennial, no soy millennial. Entonces, ese es otro punto de vista. Entonces, gracias. Vamos entonces ya ahora sí a pasar a las conclusiones, de ser posible en un minuto. Y redes sociales, donde 42 segundos. Sí, ándale, 42 segundos. Y ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos seguir? Empezamos contigo, Alfonso. ¿Qué conclusiones tengo? Tengo que vean la tercera temporada de Twin Peaks en Netflix. Y entonces sí se van a... Entonces sí. Ahí sí estamos hablando de cine experimental y hecho serie, ¿no? Convertido en serie, pero bueno, ¿no? El Caballero du Cinema ya dijo que Twin Peaks The Return fue la mejor película, ¿no? La toma en cuenta, ¿no? Como una película, la tercera temporada de Twin Peaks, y bueno, la menciona ahí, ¿no? La mencionó, ¿no? En lo mejor del año pasado, del antepasado. Entonces, no, o sea, yo creo que mi conclusión real sería, las herramientas están ahí, la historia está ahí, ¿no? Entonces, agarren su herramienta y agarren la brújula y experimenten a través de, ¿no? O sea, también, ¿no? Se vale experimentar el mundo a través del cine. Yo no me canso de decirlo, yo experimento el mundo a través del cine. Entonces, todo lo estoy pensando como en planos, en segundo, tercer plano, primer plano, sonoro, visual, fondo, forma, ¿no? O sea, entonces, ficción, realidad, documento, lo que sea, ¿no? Entonces, las herramientas están ahí, ¿no? Las herramientas están ahí y hagan delirar a su cámara. Sea la 70 milímetros de Tarantino, ¿no? O su Huawei. Redes sociales, todas ahorita las tengo como Pozo Alterno, dado que tuve que cerrar mi otro Instagram porque no me acordé de mi contraseña un día. Entonces tuve que abrir uno nuevo. Pozo Alterno, Facebook, @Pozo Alterno en Instagram, y Pozo Alterno igual en YouTube. Ahí tengo mi canal, haciendo el comercial, perdón, en otro canal de YouTube. Ahí subo análisis cinematográfico y demás cositas. Y por cierto, quería proponer acá, si me lo permite Film Films, que hagamos una colaboración entre Nocturna Films y Film Films y hagamos un cine experimental, un cortometraje experimental, ¿no? Y a ver qué rompidas. Exacto, esa es la condición, que sea una rompida. Que sea una rompida. Sí. Exacto. Entonces, bueno, aviento la propuesta, ¿no? Espero que sea bien tomada por parte de Film Films, pero me encantaría. Claro que sí, mano, ya sabes que aquí estamos todos puestos al cañón y ya nos pondremos de acuerdo para ver qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿sí? Y digo, está la propuesta de hacer al ornitorrinco que recita poesía en francés, pero a ver qué sale. Profe Joaquín, por favor.
en vivo y en directo, rápido y veloz, pues esto sí que si quieren hacer cine experimental, pues primero se tiene que experimentar en la vida, porque si no se experimenta en la vida, no se puede hacer algo experimental realmente, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Yo creo que es una de las reglas número uno para mí, ¿no? Y que pues siempre lo experimental nos da posibilidades, aunque nos confrontan, nos da posibilidades de reflexionar y ver diferentes perspectivas, ¿no? Y bueno, ¿dónde me encuentran? Pues ya saben, aquí sobre todo tengo unos cómplices que siempre les mando, oigan, por favor, ahí me pueden publicar, entonces pues ya siempre, ahí tengo unos cómplices que siempre les mando ahí en mi face, que pues, estoy Joaquín Rubio Salazar, y pues ahí se los encargo siempre a mis cómplices que lo manden. Entonces, bueno, y gracias, espero que no les cierren el canal, que no tengan nada y que sigan teniendo más público. Y bueno, pues gracias por seguirme invitando. Y qué gusto estar con ustedes nuevamente. Me sentí como, no sé, me sentí como revitalizado en la vida, exactamente. Sí, tuvimos unas reminiscencias gruesas. Ya me di cuenta, porque la manera en que contestaron me di cuenta. Gracias por todo. Qué buena escuela fueron, los felicito, ¿eh? Qué bueno. No, ¿de qué? Gracias a ti, Joaquín, a Alfonso. Gracias a ti por todo, siempre. No, ¿de qué? Al Chile, este canal ya se va a cambiar el nombre a Testigos de Joaquín. Bueno, yo, como siempre en mis fantasías, siento que quien está viendo esto, aparte de todo el público en general, pues es gente que estudia cine, que quiere hacer cine, etcétera. Entonces, bueno, nada más sumando a las conclusiones que ya se dijeron, pues con la mente en hacer rompidas, no estar rompiendo nada más, sino con la mente en hacer rompidas. En su padre, YouTube, nos encuentran con Phil Films. Y pues no se olviden de darle like, suscribirse, compartirle, romper todos los botones y coméntenos también para ustedes, pues qué es todo este mundo del cine experimental, si les gusta experimentar en el TikTok, si están de acuerdo o no están de acuerdo, etcétera, etcétera. Todos los comentarios son nutritivos. Hasta los mala leche son nutritivos. Y nos despedimos hasta vernos en una próxima mesa redonda. Cuídense y nos vemos.